invisibles. La piratería es una de las actividades criminales más antiguas del mundo. Seguramente es tan antigua como la navegación, puesto que la piratería no es otra cosa que el robo por agua, que se parece mucho al robo por tierra, simplemente con las características y las limitaciones del medio distinto que impone. Se necesita un barco, desde luego, para poder atacar o robar desde el mar. Esta actividad la hubo en la antigüedad, de la más remota, la hubo en la Edad Media, la hubo en el Renacimiento, la hubo en el Mediterráneo, la hubo en las costas atlánticas de Europa, la hubo pues en todo momento en que había tráfico marítimo, no había pues una vigilancia suficientemente fuerte, un barco ágil de movilidad grande y de poco calado podía escapar fácilmente con un botín, de modo que todo esto facilitaba la piratería. Pero una de las épocas en que la piratería florece de un modo más extraordinario y reviste pues una abundancia de personajes y de acciones verdaderamente incomparable, es la que ocurre en el Mar Caribe o Mar de las Antillas, desde prácticamente comienzos del siglo XVII hasta la mitad del siglo XVIII. En esos 100 años largos va a ocurrir un desarrollo de la piratería, de la existencia de esos buques armados que estaban bajo el comando de una tripulación que no pertenecía a ningún gobierno y que atacaban otros barcos y atacaban poblaciones de la costa y robaban y saqueaban y mataban en una magnitud sin precedentes. Esto tiene varias razones. Primero, la naturaleza misma del Caribe. El Caribe es un mar interior lleno de islas, de modo que es muy fácil encontrar refugios, encontrar lugares deshabitados donde esconder un barco, donde las rutas estaban trazadas de una manera muy sistemática, porque los pasos en ese mar tan lleno de arrecifes y de islotes y de peñones eran muy contados, los pasos seguros, de modo que por allí tenían que pasar los barcos y era muy fácil que un buque pirata se pusiera al acecho y pudiera realizar su atraco. Luego había un factor político importante. Los grandes países europeos distintos de España, particularmente Inglaterra y Francia, comenzaron cuando España desarrolló su inmenso imperio en América a querer tomar alguna parte en ese desarrollo y en esa riqueza. Y lo que fue más fácil fue apoderarse de las islas de las Antillas, de modo que fueron ocupando algunas de estas islas, algunas de manera permanente, otras las ocuparon y las perdieron. Pero el hecho es que lograron hacer asientos y allí se establecieron islas bajo dominación inglesa como Jamaica y bajo dominación francesa, como ocurrió con la Guadalupe, la Martinica y muy al comienzo con una gran parte de la famosa isla española de Santo Domingo, que estuvo dominada en más de su mitad por los franceses y que luego eso se convirtió en la República de Haití. Este hecho hizo, y las guerras que continuamente había entre Francia e Inglaterra por una parte y España por la otra, que allí floreciera esa actividad de piratas. Era continuo el choque de buques armados franceses e ingleses contra los buques españoles. Y además esto revestía dos tipos muy distintos. Había propiamente lo que se llamaba el corsario. Los corsarios eran, en cierta forma, piratas autorizados, piratas legalizados. Los países acostumbraban darle autorización al capitán de una nave armada de propiedad privada para que atacara los buques y los puertos de un país enemigo. Y para esto le daban una autorización escrita que se llamaba una patente de corso, de allí viene la palabra corsario. Entonces estos corsarios eran en cierta forma unos piratas legalizados. Ellos estaban actuando por cuenta de un gobierno contra otro gobierno, o mejor dicho, contra los súbditos y los buques y las propiedades de los ciudadanos de otro gobierno. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto era lo que pudiéramos llamar la piratería privada. Es decir, los hombres que por espíritu aventurero, por características personales, decidían dedicarse a ese tráfico, a saquear buques, a saquear poblaciones para su propio provecho, sin que estuvieran autorizados en una u otra forma por ningún gobierno. Lo que pasa, claro, era que continuamente corsarios se transformaban en piratas, piratas se transformaban ocasionalmente en corsarios. Cuando venían tiempos de guerra entre Inglaterra y Francia con España, se autorizaba a muchos de estos hombres para ejercer ese tráfico. Cuando desaparecía la guerra, ellos actuaban privadamente y por su propia cuenta, de modo pues que había una frontera muy tenue entre la piratería criminal
de que llamaríamos de derecho común, y la piratería legalizada por las patentes de corso que los gobiernos expedían. Pero esa piratería privada es muy importante en toda esa época que abarca más de 100 años y que arranca más o menos a mitad del siglo XVI. Va a tener como base muchas de estas islas que habían caído en poder de Inglaterra y de Francia. Por ejemplo, una de las primeras y más antiguas va a ser una pequeña isla que queda al costado de la isla española del Santo Domingo, que se llamaba la Isla de la Tortuga. Y a estos hombres se les van a dar nombres muy distintos. Hay un nombre que circula mucho que es el de bucaneros, los bucaneros. Más tarde se les llamó filibusteros. Ya veremos por qué se les llamó bucaneros y por qué se les llamó filibusteros. El nombre de filibustero es una adaptación de un nombre inglés, freebooter, que es a su vez una adaptación de un nombre holandés, que quiere decir botín libre, gentes que saqueaban y robaban por su cuenta. Y esto se convirtió en español en filibustero. Pero bucanero era otra cosa. En esa pequeña isla de la Tortuga fueron llegando aventureros franceses en gran cantidad, sobre todo cuando la persecución religiosa contra los protestantes que ocurrió en Francia en el siglo XVII. Muchos de estos hombres se vinieron a América huyendo de la persecución religiosa, y los que eran jóvenes y con espíritu aventurero se dedicaban pues a buscar riquezas y a ver cómo podían prosperar en aquel nuevo mundo del Caribe y de aquella multitud de islas. Y ahí iban a parar a la Tortuga, que era una isla sin gobierno, donde ellos mismos eran los que establecían ciertas reglas de convivencia o de autoridad. Y vivían de una actividad muy curiosa. En la isla española, en la actual Santo Domingo, los españoles habían traído muy temprano ganados, habían traído toros y vacas y cerdos, y estos animales en gran parte habían regresado al estado salvaje. Es decir, se habían huido de las manadas, se habían multiplicado en la soledad y había inmensas manadas salvajes de toros y de cerdos. Y entonces estos hombres que vivían en la isla de la Tortuga iban a la tierra de la isla de Santo Domingo enfrente a cazar, literalmente a cazar los toros salvajes y los cerdos salvajes. Y entonces los salaban y además los sometían a un procedimiento de desecación de la carne por medio del fuego, que era lo que llamaban un bucán. Un bucán era una especie de horno rústico en el cual la carne terminaba secándose y pudiéndose de esta forma conservar por mucho tiempo. Y de allí viene el nombre de bucanero, que no tenía nada que ver al comienzo con los piratas. Pero estos bucaneros que tienen por asiento la Tortuga van a estar perseguidos muy pronto. Claro, eran franceses y se les persigue. Ellos vendían esa carne a todos los que traficaban por esos mares. Era un tráfico lucrativo para ellos y de ellos vivían en una especie de vida primitiva y salvaje en aquella soledad de la isla de la Tortuga. Pero cuando les persiguen, entonces ellos van rápidamente a transformarse en piratas. Es decir, van a conseguir buques y en estos buques van a comenzar a piratear por el Caribe. Esas formas de piratear revestían dos aspectos fundamentales. Uno era el asalto a buques mercantes que llevaban mercancías y oro o plata. El tráfico durante toda la época colonial española, y sobre todo en los siglos, desde a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, era un tráfico muy sencillo. De los puertos españoles venían a América mercancías europeas, es decir, venían telas, venían productos alimenticios, venían instrumentos de labranza, venían espadas, venían armas, venía pólvora. Y de América regresaba a España productos americanos, cacao principalmente, que era muy importante para España, y metales preciosos, plata en gran cantidad, la plata que producían las grandes minas de México y del Perú. Y esa plata se embarcaba una o dos veces al año en lo que llamaban la flota. La flota era una reunión de buques mercantes acompañados de buques de guerra que se reunían en puntos determinados, generalmente en Cartagena o en la costa de Panamá, y la reunión final la hacían en La Habana. Y de La Habana se partía la flota navegando hacia España, que llegaba a veces a ser muy numerosa, 40, 50 embarcaciones, rodeadas de barcos de guerra. Entonces, claro, este era un botín muy rico y muy tentador para los piratas. Lograr asaltar uno de estos barcos cargados de oro o de plata era tentador. Pero había todavía una operación más tentadora, más difícil desde luego, que era asaltar los puertos. Ellos podían llegar a un puerto de la costa donde estaba almacenado el oro y la plata para ser transportados a España y apoderarse por medio de la sorpresa y de una lucha armada de ese dinero, de esas inmensas riquezas representadas en metales preciosos y hacerse ricos en una de estas racias, en una de estas aventuras.
Y de esta manera asaltaban frecuentemente puertos de la costa y aún puertos muy bien defendidos en la costa del Caribe, particularmente en Panamá, que era el camino por donde venía la plata desde el Perú, y la plata de México también, hacia el norte, hacia los puertos mexicanos en Veracruz, y luego en lo que llamaban la costa firme, que es la costa de la actual Venezuela y Colombia. Amén de a veces que atacaban las mismas Antillas, las posesiones españolas en las Antillas. De modo que esta actividad era básicamente la de los piratas, y para esto ellos tenían generalmente embarcaciones pequeñas. No les convenían las embarcaciones grandes. Esas embarcaciones venían también del robo, porque no era que los piratas encargaban barcos a ningún constructor, ni lo podían hacer. Ellos simplemente se apoderaban por asalto de barcos que eran mejores que los que ellos tenían, y esos barcos los convertían al tráfico pirata. Eran barcos pequeños y de poco calado, porque esto era una ventaja para ellos. Ellos se podían mover más rápidamente con un barco pequeño, podían pasar por pasos de bajo fondo y huir de la persecución en esta forma, o asaltar inesperadamente en lugares donde no los esperaban, de modo que les daba esto mucha movilidad. Y como la técnica de ellos no era el combate naval abierto, no necesitaban sino pocos cañones, los necesarios para poder darle alcance a un barco grande y amenazarlo, porque la operación consistía en lo que ellos llamaban un abordaje, es decir, en ponerse al costado del barco asaltado, pasar a la cubierta y a cuchillo y a pistola acabar con la tripulación y apoderarse del barco. De modo que esta era pues la técnica que empleaban normalmente los piratas para estos ataques. Esto dio lugar a muchísimas aventuras increíbles, a hechos de una audacia extraordinaria, a una leyenda verdadera que transformó a los piratas en unas figuras increíbles, de tal modo que más tarde la literatura se apoderó de ellos. Cuando vino el romanticismo literario, uno de los héroes centrales del romanticismo literario era el corsario, el pirata, que cantaron muchísimo los poetas románticos, porque claro, tenía el aspecto en primer lugar de ser un rebelde, era el rebelde contra la sociedad, era el hombre que desafiaba solo un gran poder político y militar, como era España en esa época, y todo esto le daba una aureola de heroísmo y una aureola de atracción extraordinaria y que los convertía en personajes de fabulosos relatos. Y en realidad en la vida ordinaria no eran distintos estos hombres de lo que nos imaginamos. Solo que, claro, la literatura y más tarde el cine y más tarde las novelas populares se han apoderado de estas figuras y las han distorsionado. Hay una impresión de que los capitanes piratas eran hombres de una autoridad extraordinaria, que se enriquecían extraordinariamente. No es verdad. La piratería tenía una base democrática muy curiosa. Todas estas organizaciones de lo que llamaban los hermanos de la costa, de lo que llamaban en general pues los filibusteros y los piratas, y que tenían sus lugares de reunión, como había sido la Tortuga y como más tarde fueron otros lugares, ellos tenían entre sí una regla muy grande de igualdad y de elección. Al capitán de una expedición pirata se le elegía, no era él quien reclutaba a los hombres. Los piratas elegían a quien creían que era un hombre capaz de llevar la dirección. Y generalmente estos hombres se dividían en dos clases. Un hombre que era un gran navegante y que ellos consideraban que era muy útil como jefe de la navegación, y un hombre que tenía virtudes militares muy particulares y que era el que tomaba el comando en el momento de la acción. De modo pues que estos hombres eran por elección y lo que se obtenía se distribuía entre todos. Los piratas tenían que hacer un juramento de no apropiarse de nada. Es muy curioso cómo aún entre los criminales, entre los hombres que están dedicados a un tráfico criminal, existe un principio de derecho. Es decir, reconocen el respeto de lo ajeno, a pesar de que viven de robar lo ajeno, y reconocen el derecho de cada quien a participar de un modo justo, a pesar de que viven en insubordinación y rebelión contra la justicia. De modo pues que esto muy pintorescamente ilustra cómo hay ese fondo en la humanidad. Ellos se reunían y constituían lo que llamaban una compañía. Esa compañía eran hombres dispuestos a ir a la lucha del mar. Para eso necesitaban muy poca cosa, necesitaban experiencia y valor, porque todo el equipo de un pirata consistía en una pistola, que la aportaba él mismo, no se la daban, y en un arma que era una especie de machete o de espada corta y ancha, que les servía para los asaltos de los abordajes y para la lucha cuerpo a cuerpo. De modo que con ese equipo, que era todo el que tenían ellos, más algunos pequeños cañones que llevaban en la embarcación, era todo cuanto necesitaban. A veces, como no tenían pabellón, porque actuaban por su cuenta, enarbolaban una bandera negra con un cráneo y dos tibias, que se ha convertido pues en las películas de aventuras en la señal de la bandera de los piratas. Otras veces simplemente ponían una falsa bandera de un país para engañar a la presa y poderse acercar.
Pero esta compañía de piratas reunidos entonces hacían un contrato y prestaban un juramento, por el cual cada uno se comprometía a respetar a los otros, a someterse a las ordenanzas del grupo, a observar escrupulosamente los principios que los gobernaban, y todos ellos reunidos elegían a su capitán. Y lo podían destituir si el capitán no daba resultados, si el capitán cometía arbitrariedades, lo destituían. Y cuando alguno faltaba a las reglas internas, se nombraba una especie de jurado de 3 expertos piratas que lo juzgaban y lo condenaban. Y las condenas eran muy duras, lo podían condenar a muerte y lo mataban si había cometido faltas contra el reglamento de los piratas. O le podían someter a otra pena que consistía en abandonarlo en una isla desierta con una pistola, con una carga y un sable, y que allí viera si podía sobrevivir o perecería. De modo pues que eran castigos sumamente crueles. Luego estos piratas se repartían el botín de una manera establecida en una especie de tarifa. A cada uno de los piratas le tocaba una parte igual, y al capitán y al contramaestre le tocaban a cada uno 2 partes. Y el hecho de ocultar una parte del botín o de apropiarse de él constituía un delito castigado con pena de muerte. De modo que había un sistema democrático muy curioso, un sistema de igualdad y un sistema de respeto de los derechos de todos los participantes, que uno no asocia muy claramente con un oficio criminal tan aventurado como aquel, entregado por entero a la violencia, y que sin embargo revela cómo en el fondo de todos los seres humanos hay una tendencia al derecho, hay una tendencia a la ley, hay una tendencia a la equidad y a la justicia. Estos piratas atacaban muchas veces ciudades de la costa. Hubo ataques muy importantes, por ejemplo, la ciudad de Panamá fue tomada, saqueada y quemada por los piratas. Hay que darse cuenta que había que atravesar el istmo, y todo esto se hizo en tiempo de los piratas por uno de los más famosos, que fue el famoso Henry Morgan, de quien ya vamos a hablar con más detalle. Y asimismo hubo muchas ciudades de la costa, incluso la famosa Cartagena. Ya me fui. Pues será mejor que te... Y la tomó, fue un famoso pirata francés que se llamaba el Olonés, porque era de una ciudad de Francia que se llama Sable d'Olonne. Y este Olonés, que era un pirata muy avesado, vino con un grupo que generalmente para asaltar a Maracaibo se reunían en Aruba, y de allí de Aruba venía entonces la flotilla organizada, conseguían un práctico para atravesar la barra, asaltaban el pequeño castillo de la barra y penetraban en el lago. Y al penetrar en el lago tomaban la ciudad, cosa que no era difícil. Maracaibo en esa época no era una ciudad rica, pero claro, siempre había algún dinero, la gente guardaba algunos pequeños cantidades de metales preciosos, y esto era el objeto de la piratería. Y entonces cuando el Olonés toma a Maracaibo, encuentra que en Maracaibo no había mucho dinero porque la gente ya venía alertada de cuando él atacó el fuerte de la barra, y se habían ido para una ciudad que quedaba en el fondo del lago que se llamaba Gibraltar. Entonces allí se dirigen, toman a Gibraltar después de una lucha grande, recogen a los vecinos, los amenazan de muerte, les establecen un rescate muy alto que reciben y regresan después de permanecer 2 o 3 semanas, en la cual destruyeron a Gibraltar y lo quemaron enteramente, y lo mismo en gran parte hicieron con Maracaibo. Pero esta no fue la única vez que Maracaibo cayó en manos de los piratas en el siglo XVII. El año de 1669, uno de los más famosos filibusteros y piratas de esa época era el inglés Henry Morgan. Este Henry Morgan merece que se le recuerde un poco porque fue un pirata de una estatura bastante excepcional. No solamente fue un pirata muy famoso que cometió hazañas dentro de su mundo de aventura extraordinaria, tomó a Panamá, atacó a Cartagena, tomó varias ciudades de la costa del Caribe y por último tomó a Maracaibo. Para la toma de Maracaibo el año de 1669 él repitió exactamente la misma hazaña que había hecho el Olonés. Él se presentó con una pequeña flota que reunió en Aruba, bajo su comando, y con esta flota logró llegar hasta la barra de Maracaibo, asaltó el castillo y lo tomó, y pasó al interior del lago. Y tomó a Maracaibo, desde luego, que una vez tomado el castillo era muy fácil. Y allí repitió la hazaña del Olonés, porque él llevaba incluso algunos hombres que habían participado en la aventura del Olonés. Está dentro del lago de Maracaibo en total como casi un mes. Entonces se dirige nuevamente a Gibraltar, que lo habían reconstruido mal que bien desde la toma del Olonés, y allí repite la misma hazaña, es decir, tortura, asesina a algunos cuantos, manda expediciones al interior, hay un momento en que piensa llegar hasta Mérida para saquear y quemar a Mérida, no lo hace porque los demás lo dicen. Pero allí logra reunir un botín, uno no sabe a cuánto llegaba este botín. Hay un hombre muy curioso
que acompañó a muchos de estos piratas y particularmente a Lolonés y a Morgan en sus expediciones, que era un holandés llamado Exmelling, Alejandro Exmelling. Él decía que era médico y en esa condición más o menos andaba con los piratas. En realidad era más pirata que médico. Y más tarde escribió un libro famoso que es uno de los documentos más extraordinarios sobre la piratería en las Antillas en esa época, que es un libro sobre los piratas y los filibusteros de las Antillas, donde él cuenta toda la vida de estos hombres y las cosas que hicieron y los asaltos con gran cantidad de detalles muy importantes. Y es por eso que sabemos cómo fue el asalto de Maracaibo, porque él acompañó a Morgan y la nueva destrucción de Gibraltar. Y allí él habla de sumas sumamente altas, habla de cantidades de 100.000, 80.000 ducados, que era una suma de dinero muy alta en aquella época, y que uno duda que aquellos vecinos del lago de Maracaibo, que en general no eran ricos y donde no había minas importantes, pudieran tener esa cantidad. Pero en fin, ellos llevaban la impresión de que habían obtenido un gran botín. Y allí pasó un hecho muy curioso. Cuando termina la razzia que hace Morgan y va a regresar, una flota de 3 barcos de guerra españoles se ponen en la boca de la barra y embotellan a Morgan. Sin embargo, Morgan logra escapar por su audacia y valiéndose de engaños. Y por último, organiza con 2 de sus barcos lo que llamaban un brulote, es decir, mete materia combustible y brea adentro, que todavía ya en esa época había en Maracaibo abundancia de brea, es decir, del petróleo, y ese brulote lo acerca a la boca de la barra donde estaban los barcos españoles, y cuando están ya muy cerca de los barcos españoles les pega fuego y así incendia a los barcos españoles y logra salir de Maracaibo con su botín y con sus prisioneros. Este Morgan no solamente fue un pirata extraordinario, sino que muchas veces actuó como corsario. Él tenía por asiento a la isla de Jamaica y recibía del gobernador de Jamaica autorizaciones como corsario para hacer depredaciones contra España cuando Inglaterra estaba en guerra con España. Cuando no le daban estas autorizaciones. Pero este hombre llegó a tener tal prestigio, tal renombre y tal autoridad en todo el Caribe y en Jamaica particularmente, que terminó siendo ennoblecido por el rey de Inglaterra, quien le dio el título de Sir, él se llamaba Sir Henry Morgan, y que finalmente terminó siendo teniente de gobernador de Jamaica, de modo que el pirata Morgan tuvo una carrera extraordinaria y casi única entre los demás piratas que nunca llegaron a tantos honores, ni a tener un reconocimiento nobiliario de la corona inglesa, ni mucho menos a ser gobernador de una isla tan importante como Jamaica por algún tiempo. La piratería que cobra su apogeo en esa época va a terminar en el siglo XVIII, pero antes de terminar va a ocurrir un hecho nuevo. Hay una pequeña isla de las Bahamas, que es la que llaman hoy en día Nassau. Esa isla se llamaba Nueva Providencia. Y esa isla cae en manos de los piratas a fines del siglo XVII, comienzos del XVIII. Y establecen una república allí. Establecen una república con sus leyes, con su gobernador, una república de piratas, de filibusteros, donde llegaban los barcos de todos ellos después de las expediciones, donde venían comerciantes de la costa americana a comprar el producto de las piraterías, donde ellos descansaban y carenaban sus barcos, y en fin, era una república de piratas, un poco parecida, pero mucho más complicada y adelantada que la que habían establecido casi un siglo antes en la Tortuga. De modo que esta isla de piratas, esta república de piratas de Nueva Providencia va a durar hasta muy entrado el siglo XVIII, en que finalmente van a destruirla las fuerzas de Inglaterra y sobre todo las fuerzas inglesas, que veían con malos ojos este nido independiente de actividad que a veces se conducía contra los intereses políticos de la corona inglesa. Y aquí pues comienza la decadencia, cuando desaparece esta república de piratas de la Nueva Providencia, la decadencia de la piratería, que luego va a decaer más todavía con los nuevos barcos de guerra, con las nuevas armas, con los nuevos cañones, de modo pues que ese siglo largo va a ser el del apogeo de esta especie de legendaria actividad criminal, que es de las actividades criminales que más han halagado la imaginación y la fantasía de los hombres, por lo que tiene pues de osado, por lo que tiene de aventurero, por lo que tiene de hermoso la aventura del mar. Y todos tenemos un poco en la imaginación aquel pirata con una pierna de palo, con un ojo tapado, con una banda negra, con su pistola y con su sable en la mano, que después de asaltar y saquear llegaba a una isla desierta y enterraba un inmenso tesoro. Uno de ellos, que era muy famoso precisamente ya en el siglo XVIII, era un pirata inglés llamado el Capitán Kidd. Y del Capitán Kidd se contaba que había enterrado un tesoro gigantesco. Y hay toda una novela de las más famosas de Henry Louis Stevenson, y Stevenson cuenta en esa isla del tesoro cómo se sale un grupo de aventureros a buscar el tesoro del Capitán Kidd, que no lo encuentran.
En efecto, hubo muy poco tesoro de pirata enterrado porque el tesoro no le pertenecía al capitán pirata, el tesoro pertenecía a la comunidad de los piratas. Y al regresar de una razzia o del asalto de un buque, se hacía inmediatamente el reparto. De modo que hubiera sido sumamente extraño que hubieran podido conservar todo ese tesoro y enterrarlo en un lugar que hubiera sido contrario a los intereses de aquellos hombres que estaban asociados para un fin lucrativo y que pretendían liquidar rápidamente su participación y nos iban a esperar años para regresar a una isla desierta o para no regresar y perder el fruto de sus esfuerzos y de su heroísmo, una gente que vivían al día, completamente sin previsión del mañana y expuestos a morir en cualquier momento. Ellos vivían al día y por lo tanto le querían el dinero para divertirse, para tomar, para jugar, para desquitarse de las durezas y de los sacrificios de aquella vida tan amenazada y tan dura que llevaban en aquellos barcos, exponiendo la vida en todo momento y buscando aventuras terribles que podían terminar, como muchas veces terminaban en tragedia. Porque claro, la piratería era un crimen. Todos los países, cuando no les convenía, la castigaban duramente, y el castigo de la piratería era la pena de muerte. Era el fin natural del pirata, era morir colgado de la entena de un barco donde lo ahorcaban, y allí terminaba pues en el mar mismo la larga aventura heroica de mar que lo había llevado a ser pirata. Este es un capítulo importante de la historia del continente americano y particularmente de los países ribereños del Caribe. Todos en una u otra forma sufrieron las consecuencias de esta actividad, y esta actividad tuvo consecuencias políticas, tuvo influencia en el tráfico negrero, tuvo influencia en el desarrollo económico de las Antillas y tuvo influencia en el... Venezolana de Televisión presenta Valores Humanos, con Arturo Uslar Pietri.